Bueno, damos gracias al Señor por la enseñanza también que se tuvo en la escuela dominical el domingo pasado. Y hoy retomamos entonces con la clase de ética cristiana y el estudio de los mandamientos del Señor. La última vez empezamos con el 9º mandamiento, que dice que no hablemos falso testimonio contra nuestro prójimo. Como vimos, esto nos habla primeramente de ese contexto legal donde se requería la presencia de 2 o 3 testigos para que constara toda acusación. El Señor advertía solemnemente que aquella persona que acusara falsamente se exponía a que le fuera hecho como él pretendía que le ocurriera al acusado. Ahora, como vimos, eso, como suele suceder con los mandamientos del Señor, y como hemos aprendido también en la carta a los Romanos, provoca que en nuestra rebelión el mandamiento más bien saque a florecer nuestro pecado, porque el no dar falso testimonio no detuvo a las personas de mentir. Como vimos descaradamente en el caso de Nabot, 2 hombres se presentaron para acusarlo de blasfemia. Y así también podemos recordar a nuestro mismo Señor Jesucristo, que fue acusado falsamente, Esteban como el primer mártir de la iglesia. En el fondo, ¿verdad? Entonces, de este mandamiento de no hablar falso testimonio, vimos también que la palabra extiende el caso no solamente para situaciones jurídicas, sino también para el hablar en general. Y por eso es que con frecuencia muchos resumen este mandamiento como el no mentirás. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que salir de nuestros labios tiene que corresponder con la verdad. Es esta vida de falsedad y mentira que caracteriza a los que no han sido regenerados, caracteriza a Satanás como el padre de la mentira. Pero ¿qué otras cosas tenemos en el no dar falso testimonio? Aparte de este contexto jurídico, aparte de lo que llamamos abiertamente la mentira. Hay otros pecados que nosotros podemos ver. Si podemos adelantarnos, hermano, a la... Una más. ¿Otra más? Muy bien. Vamos a ver que también este mandamiento tiene que ver con el chisme, con el engaño, con la difamación. Por ejemplo, busquemos el Salmo 15:3. El Salmo 15:3 dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que no calumnia con su lengua. También tenemos Proverbios 11:3. 11:13. Dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Aquí mismo en Proverbios también 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. 25:23. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Aquí mismo también en Proverbios 26, versículo 20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. En el Nuevo Testamento igualmente tenemos varias instrucciones al respecto. Tenemos Romanos, capítulo 1. ...29 y 30, ¿verdad? ¿Qué tenemos en esta lista de pecados? Por supuesto van a aparecer pecados de lengua también, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. En 2 Corintios, capítulo 12, 2 Corintios 12, 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Esto temía Pablo encontrarse en una iglesia del Señor. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 y 20. Nuevamente nos enfrentamos a esta lista de las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. También tenemos esta referencia en 1 Timoteo 5:13 respecto a las viudas. Y dice Pablo en 1 Timoteo 5:13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y tenemos la tercera carta de Juan, versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces vemos aquí el chisme, disensiones, ¿verdad?, fomentadas por malas conversaciones, y de nuevo, no son solamente en el caso de los proverbios, sino que lo encontramos aún en estas cartas dirigidas a iglesias, donde tenemos que tener ese cuidado de que entre nosotros no demos lugar a las murmuraciones, a las rencillas por malos entendidos o simplemente porque alguien está esparciendo información dañina respecto a otros. También en el 9º mandamiento podemos tener en cuenta lo que podríamos llamar el juzgar apresuradamente, es decir, cuando somos prontos para hablar sin haber tenido la información completa. Vamos a 2 de Samuel. Segundo de Samuel 16, versículo 4. Bien, este es un caso de David. Yo creo que a veces esta situación del rey no se menciona tan frecuente, ¿verdad? Porque obviamente tenemos otros casos de pecados en la vida de David. Pero aquí él está huyendo de su hijo Absalón. Y si ustedes notan, ¿verdad?, la primera vez llega este criado Siba que estaba cuidando de, por decirlo así, de la hacienda y la propiedad de Mefiboset. Cuando David está huyendo, llega Siba y le dice lo siguiente, ¿verdad? Porque David pregunta, bueno, aquí está Siba, ¿y dónde está Mefiboset? Dice el versículo 3. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, y aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. David escucha eso y entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey señor mío, halle yo gracia delante de ti. Aquí Siba se presenta como muy piadoso, ¿verdad? Diciendo, rey, yo sí vine. El otro se quedó diciendo que ya el reino iba a ser para él. Pero ¿qué pasa unos capítulos más adelante? En el capítulo 19, versículo 24. Ya David viene de regreso. Absalón ha caído y él viene a tomar de nuevo el reino. ¿Y quién aparece ahora? Mefiboset. Versículo 24.
También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Oh, ¿qué pasó, verdad? David emitió un juicio apresuradamente por no escuchar a ambas partes. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Bueno, si ustedes conocen y han leído este relato, ya saben lo que va a suceder. El rey va a decir que entonces, dice, bueno, hagamos esto, mitad y mitad, ¿verdad? Y Mefiboset dice, no, que se lo deje el todo. Yo realmente estoy agradecido por la gracia que hallé de que mi vida fuera preciosa delante de tus ojos. Y Mefiboset encuentra contentamiento con tan solo vivir con el rey. Pero definitivamente fue un juicio apresurado. También tenemos Mateo, en las palabras de nuestro Señor, Mateo 7, en el Sermón del Monte. Versículo favorito para muchos, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Claramente, ¿verdad? El Señor no está prohibiendo que emitamos juicios, pero sí nos está hablando, ¿verdad?, de el espíritu que tendría que haber cuando nosotros somos prontos para ver los pecados en los demás y no en nosotros. Entonces, esto es parte de estos juicios apresurados, donde hablamos con prontitud, y siendo que a veces lo que nosotros acusamos a los demás, somos nosotros también culpables. Tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2. Otro juicio apresurado es el ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? De una vez están asumiendo que hubo pecado, que fueron sus padres o este hombre, en tal caso, ¿verdad?, de que aún desde su concepción haya sido acusado de un pecado tan terrible para nacer ciego. También, dentro del no hablar falso testimonio, debemos condenar el pecado de torcer las palabras de otro. Vamos de nuevo al Evangelio según Mateo, Mateo 26, 21. Precisamente en la acusación, 26, 61, en la acusación contra el Señor, dicen lo siguiente estos testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahora, estas palabras se acercan mucho a lo que el Señor dijo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 19, el Señor dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero ¿qué tenemos nosotros como acotación en el versículo 21? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces tergiversaron las palabras del Señor. ¿De cuál templo estaba hablando? Entonces los testigos falsos que se presentan en el Evangelio de Mateo toman las palabras del Señor, pero les dan otra connotación. Cuán importante es que nosotros nos aseguremos que cuando estamos transmitiendo lo que otro dijo, estemos transmitiendo no solamente las palabras, sino la intención con que fueron dichas y el sentido. Porque aquí estos testigos falsos ciertamente tomaron palabras que salieron de la boca del Señor, pero como vemos, les dieron otro significado para precisamente presentar la acusación. En general, la lengua
es descrito como este órgano pequeño que se jacta de grandes cosas y de hacer el mal. ¿Qué cosas no han salido de nuestros labios? En Génesis 11, ¿verdad? Cuando tenemos la construcción de la torre de Babel, los hombres dicen en el versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Eso es lo que ellos decían. ¿Cuál fue el castigo de parte del Señor? Lo sabemos. Él bajó para confundir los idiomas. Pero también nos dice Santiago, ¿verdad? De donde tomamos esta expresión de este órgano pequeño que se jacta de grandes cosas, tenemos otras amonestaciones generales respecto a los pecados de la lengua. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El pasaje no necesita mucho comentario. Nos jactamos, ¿verdad?, de poder dar una instrucción a la mascota de la casa. Nos sentimos felices de que nos haga caso, pero no podemos ni con nuestro propio lenguaje. Cantamos los domingos los himnos, pero con esta misma salen chismes, salen difamaciones, mentiras. No debe ser así. Y finalmente, no dar falso testimonio no solamente tiene que ver con todo esto que ya hemos mencionado a grandes rasgos, ¿verdad? Hay mucho más que se podría decir, pero del chisme, de la difamación, del torcer las palabras de otros, del juzgar apresuradamente, de las ofensas en general que salen de nuestros labios, también tiene que ver con lo que hacemos. Porque ser testigos no solamente es el hecho de hablar, ser testigos es también cómo nos conducimos. En esas palabras de despedida del Señor en Hechos 1:8, aunque ciertamente en primer lugar dichas a sus apóstoles de que ellos iban a ser testigos, nosotros tenemos por extensión un llamado a todo creyente a ser testigo de Cristo. Pero de nuevo es cómo nos conducimos. Y ser testigos, en última instancia, es algo que podemos llegar hasta sellar con nuestra propia vida. Es conocido, ¿verdad?, que la palabra que tenemos como mártir en español viene del mártir que tenemos en griego, que es la palabra para testigo. Cuando hablamos de los mártires de la iglesia, lo que estamos diciendo es de los testigos de la iglesia, de aquellos que hasta el último momento con su vida no renunciaron a su fe. Por eso conocemos a Esteban como el primer mártir de la iglesia. Él lo selló con su propia vida. Pero no solamente nosotros damos testimonio. Es interesante que Dios mismo también da testimonio. Los 10 mandamientos son prueba de ello. Pues estas tablas de la ley que fueron escritas con su propio dedo, ¿dónde se guardaban? Estas tablas de la ley se guardaban en la tienda o en el tabernáculo del testimonio. Ahí estaba como evidencia. Esto lo he mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Pero hay quienes consideran que cada tabla tenía los 10 mandamientos, ¿verdad? No son 2 tablas porque habían
4 mandamientos en una y 6 en otra, como a veces hablamos de la primera tabla o la segunda tabla de la ley, sino que cada tabla tenía los 10 mandamientos, una copia para el pueblo y otra copia para el Señor, como cuando uno firma, ¿verdad?, varios contratos, ¿verdad? Está el original y está la copia, y uno tiene la copia de aquello que firmó. Bueno, esa misma idea. ¿Y por qué Dios necesitaría algo así? Bueno, porque Dios mismo da testimonio. Él también está diciendo, yo soy un Dios de verdad. Aquí está la evidencia. Aquí está no solamente lo que se espera de ustedes, sino que en esos mandamientos también hay promesas. También está aquello a lo que Dios se ha comprometido para con su pueblo. Si guardares mis mandamientos, ¿verdad? Tenemos todo aquello que Él es el Dios que entonces hará justicia y misericordia para aquellos que lo aman, aquellos que respetan a las autoridades, heredarán la tierra, tendrán larga vida. Todo eso está ahí como parte de lo que Dios dice, yo lo haré. Cristo mismo también se presenta como un testigo y Él da testimonio de la verdad. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Él dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cristo entonces presentándose como el testigo fiel. ¿Y qué está haciendo Él? Está denunciando, ¿verdad?, los pecados en estas 7 iglesias. Y esto no es algo nuevo. Es lo que el Señor hizo también a través de los profetas. He aquí yo estoy contra vosotros, casa de Israel. ¿Cuántas veces leemos esto? Isaías 3, Miqueas 3, Malaquías, por mencionar algunos capítulos muy claros. Pero veamos solamente el caso de Malaquías. Empieza este libro profético de esta manera. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Los profetas fueron simplemente ese instrumento humano para llevar las palabras de Dios como un testigo contra el pueblo. Estos son los hechos y por supuesto Dios iba a hablar siempre con la verdad. Entonces todo esto es la antesala. ¿Cómo entendieron nuestros hermanos en el pasado la aplicación de este mandamiento? Y recuerden lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver en estas preguntas lo que positivamente se espera y lo que negativamente también se prohíbe en el mandamiento. Leo para ustedes primero del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el 9º mandamiento? Los deberes que se exigen en el 9º mandamiento son la preservación y la promoción de la verdad entre las personas, así como la preservación y promoción del buen nombre, tanto de nuestro prójimo como del nuestro. Comparecer y defender la verdad en asuntos de justicia y juicio, así como en cualquier otra circunstancia. Hablar la verdad y nada más que la verdad, de corazón, sinceramente, libremente, claramente y plenamente. Una estima caritativa por nuestros prójimos, queriendo, deseando y regocijándonos en su buen nombre, doliéndose por y cubriendo sus debilidades, reconociendo libremente sus dones y gracias, defendiendo su inocencia, listos a recibir un buen informe y listos a rechazar un mal informe respecto a ellos, desanimar a los chismosos, adulones y calumniadores, el amor y cuidado por nuestro buen nombre y defenderlo cuando sea necesario, mantenerse firmes en las promesas legítimas, estudiar y practicar todas las cosas que son verdaderas, honestas, hermosas y todo lo que es de buen nombre. Pregunta 145. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en el 9º mandamiento? Los pecados que se prohíben en el 9º mandamiento son todo perjuicio de la verdad y del buen nombre de nuestros prójimos, como también del nuestro, especialmente ante los tribunales públicos, dar falsa evidencia, sobornar a falsos testigos, comparecer a sabiendas para reclamar por una mala causa, oponerse y desafiar a la verdad en forma altiva, dictar sentencias injustas, premiar al malvado como si fuera justo y al justo como si fuera malvado, falsear u ocultar la verdad,
guardar silencio indebido en una causa justa, quedarse callado cuando la iniquidad demanda de nosotros, ya sea la reprobación o la queja ante otros, decir la verdad inoportunamente o maliciosamente con un fin maligno, o pervertir la verdad para darle un significado equivocado, hablar la verdad en expresiones dudosas y equívocas para perjudicar la verdad de la justicia, hablar lo que no es verdad, mintiendo, calumniando, murmurando, deshonrando, chismoseando, rumoreando, burlándose, injuriando, imprudencia, severidad y la censura parcializada y la mala interpretación de las palabras y acciones, la adulonería, sería más fácil la adulación, pero entonces, el orgullo vanaglorioso, pensando o hablando demasiado alto o demasiado bajo de nosotros mismos o de los demás, la negación de los dones de la gracia de Dios, exagerar las faltas pequeñas, esconder, excusar o atenuar los pecados cuando se nos invoca una confesión voluntaria, revelar las debilidades innecesariamente, levantar falsos rumores, recibiendo y tolerando informaciones malignas, tapándonos los oídos contra la justa defensa, la sospecha maligna, envidiar y dolerse por el merecido honor de los demás, esforzándose o deseando perjudicarlo, regocijándose en su desgracia e infamia, el desprecio desdeñoso, la admiración propia del fanatismo, romper promesas legítimas, el descuido de las cosas que son de buen nombre, practicando o pudiéndolo no evitar nosotros mismos que otros hagan aquellas cosas que promueven una mala fama. Bastante, ¿verdad? Muy bien, aquí está más resumido, este es el Catecismo Bautista, por eso sí lo pude poner ahí. ¿Qué se demanda en el noveno mandamiento? El noveno mandamiento demanda atenerse a la verdad y promoverla, hombre para con hombre, y mantener nuestro propio buen nombre y el de nuestro prójimo, especialmente al dar testimonio. ¿Qué se prohíbe en el noveno mandamiento? El noveno mandamiento prohíbe todo lo que sea perjudicial para la verdad o injurioso para nuestro propio buen nombre o para el de nuestro prójimo. ¿Cuántos pecados entonces podemos nosotros listar? Como les dije, ya tenemos el panorama general. Hay algunos que a veces hasta sonaban hasta como repetitivos, en el caso de los rumores, las calumnias, el chisme. Todo eso está claro. Pero como vemos, está este énfasis en la promoción de la verdad. Y entonces aquí es donde debemos considerar este primer caso. Hablar siempre con la verdad. Alguien diría, bueno, ¿quién podría debatir esa expresión? Debemos siempre hablar con la verdad. Es lo que debería ser el deber explícito del noveno mandamiento. No darás falso testimonio. Y es así, de hecho, como algunos hermanos, desde Agustín, John Murray y otros, han expuesto, este es el mandamiento. Siempre se habla con la verdad y toda mentira o todo aquello que no sea verdadero siempre es pecado, aunque haya habido una causa justa por detrás. Por ejemplo, Agustín en su obra De Mendacio, que significa sobre la mentira, él define que la mentira es toda falsedad con la intención de engañar. O sea, eso es lo que usted quiere hacer. Yo voy a engañar al otro y para ello voy a recurrir a la mentira. Y él tiene 8 categorías, empezando desde lo que él diría las mentiras más graves hasta las menos graves, pero todas siempre mentiras y todas siempre pecado. Mentiras en la enseñanza religiosa, por ejemplo, se consideran las más graves ya que pueden alejar a las personas de la verdad de la fe. Las mentiras que perjudican a otros injustamente. Estas mentiras causan daño directo a otros sin ninguna razón justificable. Mentiras que benefician a una persona pero perjudican a otra. Estas mentiras pueden ayudar a alguien, pero a costa de otra persona. Mentiras contadas por el placer de mentir. Son mentiras que se dicen sin ninguna razón en particular, simplemente por el placer de mentir. Mentiras para complacer a los demás en una conversación. Estas mentiras se dicen para hacer más agradables las conversaciones o para halagar a los demás. Aquí hay bastante que sacar de este. Mentiras que no perjudican a nadie y benefician a alguien. Estas mentiras no causan daño y pretenden ayudar a alguien. Mentiras para proteger a alguien de un daño físico. Son mentiras que se dicen para evitar que alguien sufra daños físicos. Y
Finalmente, mentiras para proteger a alguien de una agresión sexual se consideran las más excusables, ya que son para evitar una injusticia grave. Vean, esas son las 8 categorías que él definió. Estamos hablando, ¿verdad?, de escritos del IV siglo. Como les decía, en el caso de Agustín y de muchos otros, simplemente aunque tengan estas categorías y las circunstancias, toda mentira es pecaminosa. Pero la gravedad o la seriedad variará según de la intención y del contexto. Es diferente mentir por salvar una vida a mentir por ganancia personal. Pero como les digo, sigue siendo mentira y pecaminosa. Sin embargo, como les digo, hay situaciones que debemos analizar. Por ejemplo, y esos casos los traigo de John Frame y su libro La doctrina de la vida cristiana. Las parábolas. O sea, estamos diciendo que siempre debemos hablar con la verdad. Tenemos parábolas en la Escritura. Jesucristo mismo las utilizó. Pero ¿son las parábolas historias verdaderas? No, o sea, usualmente son historias fabricadas que están enseñando una verdad. O sea, lo que queremos aquí traer a colación es lo siguiente. Debemos entender el mandamiento que siempre lo que hablamos tienen que ser, ¿verdad?, hechos precisos. O sea, factualmente que se pueden comprobar. O sea, hay lugar para escribir ficción, porque lo que estoy escribiendo no corresponde, ¿verdad?, con la realidad. Las exageraciones. ¿Cuántas veces recurrimos a ellas? Y tenemos de hecho expresiones también hiperbólicas en la Escritura. Me muero de hambre. O sea, sabemos que no se está muriendo literalmente, o sea, no va a morir en el siguiente segundo si no se come algo. Tardamos toda la vida en llegar. Lo que quiero, hermanos, que consideremos es lo siguiente. Vean, podríamos dar muchísimos ejemplos de exageraciones, ¿verdad?, que tenemos en nuestra vida diaria. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Alguien quiere considerar el mandamiento con seriedad a la luz de la palabra, no dar falso testimonio. Entonces, cuando estoy exagerando, no estoy diciendo algo conforme a la verdad. Estoy pecando delante del Señor, aunque son expresiones habituales entre nosotros. Eso es lo que yo quiero que nosotros analicemos. No es despertar un fariseísmo, ¿verdad? No es nosotros nuevamente juzgar apresuradamente a los demás como... Sí, eso que dijo, pero no es exactamente preciso. Usted no estaba conduciendo a 60 kilómetros por hora, era 61 kilómetros por hora. Yo vi el velocímetro o lo que sea, ¿verdad? Entonces, es a eso a lo que nosotros tenemos que llegar. Halagos y expresiones de cortesía. ¿Y cómo les fue? Muy bien. Puede ser que sí, puede ser que no. Alguien podría decir, incluso podríamos tener un riesgo aquí de estar usando el nombre del Señor en vano. ¿Y cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Y simplemente lo usamos ya como una respuesta habitual, porque estamos evitando el querer tener una conversación extendida. Si yo le dijera, bueno, si en verdad quiere que le cuente cómo estoy, pero estamos incluso diciendo que estamos bien, gracias a Dios. Ahora, quizás en el fondo es lo que todos siempre entendemos. Siempre estamos mejor de lo que merecemos. Siempre estoy vivo por la gracia del Señor. Pero ven a lo que estamos queriendo llegar. O sea, ¿cuál es la intención? ¿Estamos siendo descuidados con nuestras palabras o realmente estoy diciendo lo que realmente creo y corresponde con la realidad? En los deportes y juegos, este caso también es interesante que él plantea, porque, y eso es diferente a hacer trampa, ¿verdad? Una cosa es ya ser tramposo en un juego, ¿verdad? Es el hecho de la estrategia, el hecho de hacer pensar al oponente que usted va a hacer un movimiento cuando en realidad va a hacer otro. Y es parte, o sea, cuando usted está jugando es lo que está esperando. En muchos juegos de mesa es lo que también se espera, ¿verdad? Cómo inducir al otro al error para yo tomar ventaja, ¿verdad? Y todo lo que puede suceder entre familias cuando están jugando juegos de carta. Pero es lo que estamos esperando. No estoy haciendo nada indebido, no estoy incumpliendo el juego en sí mismo. Pero lo que estamos diciendo es, si siempre tenemos que actuar con la verdad, entonces es prohibido hacer ese tipo de cosas en los deportes y en los juegos de mesa. Las bromas. Ustedes notaron, ¿verdad? En la respuesta de Westminster también
hay una advertencia seria contra las bromas. Y ciertamente muchas bromas pueden ser hirientes. Pero algo que nosotros le decimos a una persona simplemente por hacerle sentir nervioso por un momento, está mal. De hecho, vean lo que nos dice la Escritura en Proverbios 26. Proverbios 26, 18. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Hay que tener cuidado entonces, ¿verdad? Una broma puede desatar una rencilla. Hay también que considerar en esas respuestas que vimos el hecho del daño ajeno y de alegrarse también en las desdichas de otro, que también estaba incluido en el mandamiento, ¿verdad? Por causa de que el hecho de que cuando a alguien le pasa algo, ¿qué es lo que sale usualmente de los labios de algunos? Las burlas, ¿verdad? Esto de nuevo, muy habitual en ciertos contextos, ni qué decir, ¿verdad? Ahí ustedes vieron que había una parte del fanatismo desmedido, de cómo algunos aprovechan, ¿verdad?, para hacer leña del árbol caído, para burlarse de los que han perdido. Y en la Escritura tenemos advertencias contra ello. No sé si recuerdan cuando estudiamos el libro de Abdías. Ese corto libro advertía de aquella actitud que imperó en Edom, ¿verdad?, de que se alegró cuando el Señor trajo castigo sobre su pueblo. Y ellos estaban ahí aplaudiendo y hasta ayudando a los otros para que a saquear al pueblo de sus posesiones. Y sin embargo, Dios mismo es un Dios que dice que Él se reirá y se burlará desde los cielos sobre sus enemigos. Entonces, ¿qué hacemos? John Frame, para escapar de esas circunstancias donde él dice que en muchas de esas cosas él no ve problema, o sea, donde estos halagos, estas conversaciones casuales, donde las exageraciones, donde las estrategias en los juegos son parte de la convivencia, él dará una definición similar a la de Agustín. Él dirá que una mentira es una palabra o acto que intencionalmente engaña a un prójimo, pero agrega esto con el fin de lastimarlo. Cuando ese fin no está, como es el gran caso de muchas de estas cosas que hemos visto aquí, entonces él dirá que no estamos ante una mentira, estamos ante algo que no corresponde a la verdad, pero no ha sido dicho con el fin de lastimar, con el de herir. Y todo esto nos ayudará para que en la próxima clase, y si podemos pasar para que vean una antesala, analicemos muchos pasajes que a veces traen preguntas. El primero, con solo mencionarlo, creo que es uno de los más conocidos, las parteras de Egipto, Éxodo 1, del 15 al 21. ¿Qué dijeron estas mujeres cuando llegaron a buscar a los bebés israelitas? Es que las mujeres israelitas son más fuertes y cuando llegamos ya han dado a luz. Mintieron estas parteras, que dice la Escritura al respecto, y así podemos seguir, ¿verdad?, con el caso de Rahab, que protegió a los espías, con la emboscada a Ai, que tenemos en Josué capítulo 8. Recuerdan que ellos están en la batalla y se fingen derrotados para hacer que el pueblo se vaya. Lo que están haciendo no corresponde con la verdad. ¿Y quién les dio esa estrategia? Fue Josué. Fue el Señor mismo. Entonces, ahí tienen la cita, como les digo, eso está compartido siempre en el Drive, para que les recomiendo mucho que puedan leer todos estos pasajes entre semana, para que puedan ver todo esto, todos los casos que vamos a ver con Samuel, con Mical, con David, con Usai Arquita, con Eliseo, con Jeremías. ¿Qué nos dice la Escritura? Podemos derivar un principio donde nosotros digamos que en ocasiones un creyente responda con algo que no es verdadero y sin embargo no esté quebrantando el 9º mandamiento. Son las preguntas que tenemos que hacernos. Y nuevamente, como cerraba en la otra clase,
Y todo esto yo lo digo no con el fin de que nosotros busquemos portillos para sentirnos bien con nosotros mismos, sino recordar que primeramente somos llamados a hablar siempre con la verdad, porque nuestro Dios es un Dios de verdad. Y eso tendrá implicaciones muy buenas para nosotros. ¿Por qué? Porque quiere decir que Él va a cumplir lo que ha prometido para nosotros.